Señores, muy buenas tardes. Quien le habla Pedro Núñez, yo soy ingeniero civil y agrimensor, y le damos la bienvenida a este mundo geoespacial de nuestro Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores, CODIA. Y le damos la bienvenida a dos presentaciones, a Rubén Heredia como presidente del CDN de Agrimensores del CODIA, al señor Rubén Dariciano, a Tchaikovsky Méndez y a Carlos Cepeda. Señores, muy buenas tardes y gracias por venir en este programa. Voy a hacer la introducción, una breve introducción de cada uno. Tchaikovsky Méndez como tasador inmobiliario, fundador de la compañía TM Topografía SRL, y se dedica a los asuntos del levantamiento cartográfico, catastrales y de alta precisión, lo del LIN, de la fotogrametría y los soportes técnicos en la seguridad jurídica para los proyectos inmobiliarios. Es el encargado director de venta de la marca Enfield Dominicana, que se comercializa y distribuye los GNSS en el país. Tenemos a Carlos Cepeda, de la compañía Dronix, encargado de hacer casi todos los cursos de asuntos de tasaciones de muchos a nivel industrial como de compañía e individuales también y de grupo a nivel para asuntos de drones. Tenemos a Rubén Iciano. Rubén es egresado de la Universidad de la UAS, Ingeniería Civil, y de la INSE en la agrimensura. Tiene un máster en BIM y está en el ámbito profesional como encargado de proyectos de antillana de construcción y además de LVP, de Real Estate, y encargado de topografía también de la conductora RISA. Señores, muy buenas tardes de ustedes. Voy a dar la palabra a Ruth Heredia, nuestra CDN, presidente del CDN. Gracias por este momento. Siempre nos piden temas de interés. En este momento no fue la excepción. Un tema que marca una pauta en la parte de la evolución en el catastro para los agrimensores, los ingenieros y también los arquitectos. Así que bienvenido a este espacio. Siéntase como en el CODIA, en su casa, en el CODIA. Bueno, el tema principal de hoy es la tecnología aplicada a los levantamientos catastrales. Eso va desde el catastro tradicional a lo que es la parte actualmente como están realizando los diferentes levantamientos. Te cedo la palabra a Rubén. Bueno, muchas gracias primero a Dios, al CODIA y a este programa por darnos la oportunidad de pertenecer a este panel tan prestigioso de profesionales de alto calibre de la agrimensura en el país. Cuando hablamos de cómo ha sido impactado el mundo de la tecnología a la agrimensura, hoy en día hablamos de un conjunto de aspectos importantes que impacta desde los usuarios, pero también a lo que producen topografía. Cuando hablo de lo que producen topografía, hablo de los agrimensores, de los jaloneros, de los dibujantes, de todo el entorno de la topografía. El impacto dentro del conglomerado de la agrimensura va desde la reducción significativa del personal que iba a campo, porque antes de hablar de ir a campo a hacer un trabajo, primero hablábamos de los instrumentos, de la estación total, del teodolito, en algunas ocasiones hasta del nivel topográfico. Y de la cinta, papelito. De la cinta, claro. Cadena. De la cadena. Por eso los cadeneros. hablamos de los cadeneros. Y hablamos que mínimo una brigada que iba a campo, dependiendo del terreno, tendría que andar con 5. Correcto. Con un personal de 5 personas. Hoy en día, con tecnología como la que nos trae EFIX, podemos hablar que con un solo personal podemos ir prácticamente a cualquier terreno y levantar incluso hasta teniendo obstáculos de río, de empalizada, podemos tomar de árboles, podemos tomar medidas a través de tecnología satelital y combinada con láser. Entonces, ya ahí podemos ver que cuando hay un impacto dentro del que produce la información,
ya eso se traduce, se multiplica el impacto en el que la recibe. Excelente. Bueno, un placer a todos y muchas gracias en primer lugar a Dios. Luego vamos a agradecer a nuestro presidente nacional, nuestro presidente del núcleo, Rudy Heredia, nuestro secretario general de Catacodia, Pedro Núñez. Que le habla Tchaikovsky Méndez, servidor. Yo soy agrimensor y tasador. Y Pedro, Rudy y demás compañeros. Hace 30 años, no hace 30, no. Vamos a ponerlo en este siglo. Hace 20 años. Sí, Porque la ley entró en vigencia en el 2007. sí. ¿Qué significa? Que hace 20 años, exactamente, todavía utilizábamos rumbo y distancia. Ya sé. Hace 20 años. En este siglo, en un siglo que ya es el siglo de la modernidad. Este es el siglo, perdón, de el saberlo todo. Bien, aquí yo tengo que manejar el inglés. La topografía, catastro, tengo que manejar el inglés, tengo que manejar los software. Ya la agrimensura pasó de ir a colocar un punto con una estaca y una pintura a manejar datos geoespaciales, como el programa lo dice. Sí. Ya nosotros manejamos datos masivos y no tanto solo el agrimensor. Tenemos que recordar que esto es multidisciplinario. Entonces, Exacto. el civil utiliza todos estos equipos que están aquí, el arquitecto lo utiliza, están los escáneres que lo utilizan los diseñadores de interiores. Es multidisciplinario. Entonces, no nos vamos a atrás, hace 20 años todavía utilizábamos rumbo y distancia. O sea, hemos dado un salto tecnológico como lo hicieron nuestros antepasados, desde la era egipcia hasta el tiempo romano. O sea, todo ese transcurso de miles de años, nosotros lo hemos hecho en 20 años en este país. Los profesionales de otros países, que me consta, Pedro lo sabe, hemos viajado a varios países, hemos ido a varios continentes. Cuando ellos ven la capacidad de nosotros con relación a el avance que hemos tenido a nivel de datos geoespaciales, a nivel de monumentación de puntos, de instrumentos, ellos dicen, wow, pero ustedes están avanzados. Aquí en cualquier parte del país se trabaja en TRIP. Pero, Así mismo es. sí. Fíjense un asunto. La parte tecnológica, como dice Tchaikovsky y como dice Rubén, en la parte de la agrimensura, los equipos, por ejemplo, en la ingeniería civil, para el asunto de las nivelaciones, para el asunto de carretera, para los rellenos, los cortes, para hacer una carretera, un tipo de edificaciones de esa índole, se necesita un GPS, un NCS. Un arquitecto que va a hacer un diseño para una casa necesita los planos que tengan referenciados, porque ya la construcción ahora mismo tiene cada punto, cada esquina, cada columna está georreferenciada para el asunto de los replanteos inclusive. Y cuando tú vas a hacer una construcción, ya tú puedes llevar al topógrafo o al agrimensor para que te mida dónde van exactamente y ponga los puntos, que antes no se hacía. Todo eso facilita el trabajo, no solamente de los agrimensores, porque aunque estamos en un espacio geoespacial dedicado principalmente para los agrimensores y los geomáticos, el dron y todos estos equipos hacen que un trabajo que se hacía en 10 horas se pueda agilizar en minutos. O sea que es una ventaja enorme. Aquí tenemos uno de los mejores trabajando drones. Ese sí no puede hablar de eso. Entonces, Carlos, cuéntanos. cuéntanos, dime de los drones en el país. Muchos hablan del asunto de los drones, pero mucha gente piensa, bueno, los drones para tirar fotos, algo de publicitario, pero háblanos en sí de los drones en el uso de la ingeniería, en el uso de la topografía, en el uso de los arquitectos. Primeramente, gracias al CODIA y al núcleo por la invitación, a nuestro secretario general Pedro Núñez. Primeramente, mira, el tema de los drones es muy amplio, un mundo fascinante, pero hay que saber cómo entrar en este mundo. Porque antes teníamos el tema de que podíamos medir con estación total, teodolito, y ahora vamos a medir con fotos. ¿Cómo hacer? Entonces, el tema es que el agrimensor tiene que saber qué es la fotogrametría, es medición de terreno a través de fotos. Porque hay un tema de choque de ambas partes, como piloto de drones y como agrimensor. Porque el tema es que existe la fotogrametría, pero dicen, pero cualquiera puede hacer fotogrametría. Tú tienes que ser agrimensor o geomático para hacer fotogrametría. Para el tema de medición, porque existe la fotogrametría para crear videojuegos. Exacto. Entonces el tema es, para medir terreno, ¿no? Tú tienes que ser agrimensor. Muy buena explicación para que
cada quien entienda que estamos defendiendo Claro. el servicio profesional. No, porque Cada eso quien en es. su área. No, casualmente por eso le dije, para qué él sirve el asunto de los drones, pues, si es un asunto artístico, si es un asunto para tirarte fotos, o si es un trabajo ya más técnico el asunto. No. Pero, por ejemplo, ¿cuál dron tú recomendarías y para qué yo tengo mi uso específico para cada dron? Primero tenemos que entender qué queremos hacer con el equipo. Si tú quieres hacer fotos o video. Ok, yo te recomendaría un DJI 3 o un Mini 4 Pro. Para hacer fotos y video, no fotogrametría. Como ese que está ahí. Exacto. Ese que está ahí es para foto, video e inspección. Ya se ve. Para ya incursionar en la fotogrametría profesional, sería el Matrix 4 Enterprise. Estamos hablando de un dron de $8,000, $10,000. Y Más o se menos. puede encender aquí. No, en interiores no, por tema de GPS. Pero también debemos de conocer que el dron se cae por 3 razones. Recibe una llamada, problema de interferencia o problema de GPS. Entonces hay que también tener licencia para operar un RPA. Porque un dron, tú lo ves así, pero tienes que tener licencia de piloto. Tienes que tener tu dron matriculado, tienes que tener el tema de que hay límite de vuelo. Y eso es la idea, que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil que regula esa parte. O sea que todo no podemos estar volando los drones en el lugar que uno quiera. No. Es un tema de regularización. Ok. Incluso hay un tema de peso. Por ese tamaño que ahí va parte de Es bueno que lo de la regla. expliquen para que la persona pueda entender cuando se refieren a peso, a qué se refiere, Bueno, quiénes están en condiciones de medir y en qué área. nos referimos al peso en cuanto al peso del dron. Este dron más o menos pesa casi 4 libras. 4.4 libras. Es un dron que requiere matriculación. Ahora, un dron como un mini, que no pasa de 249 gramos, sí no requiere matriculación. Pero si es uso comercial, sí requiere matriculación y el piloto debe tener licencia. Ok. Una pregunta. Se ha hablado mucho del asunto de los costos. Ujú. Ya sabemos los costos del equipo, que son cuantos. Pero háblame de los costos del trabajo. ¿Cómo se calcula el costo de trabajo? Hora hombre, por pila, por las dimensiones, por tamaño de lo que tú vayas a hacer y el tipo de trabajo que te están también enseñando al cliente. Pues mira, cuando es un metraje pequeño en tema de terreno, cuando no supera los 500,000 metros cuadrados, los 6,000, se puede calcular por batería, porque es más rentable. Si lo calculas siempre por metro cuadrado, no es rentable. Porque el que se dedica solamente a los drones, en mi caso, yo solamente trabajo con drones, yo no hago mensura, yo no trabajo de linde, saneamiento, nada de eso. Entonces los jalentajes de EFIX, haitianos. Por eso hay una variedad aquí de conocimiento y de talento. De talento. Es un tema de solamente que yo me dedico a los drones. Por eso me dicen Dronix. Porque no, nada más él trabaja con drones. Si yo no le puedo poner un dron a ese trabajo, yo no lo hago. Por eso en mi caso yo trabajo siempre por batería. Si voy a usar 10 baterías, ya si el metraje de 1,000,000 de metros cuadrados, si yo lo trabajo por metro. Para que sea asequible y pueda pagar el servicio. Si no, puede ser que no te contraten. Pero también calcularlo por hora de vuelo. ¿Y se puede hacer un deslinde con un dron? No, el deslinde no es para dron, solamente para un complemento. Tú sabes, mira, yo tengo que subo el dron y verifico qué equipo yo necesito. Si es un receptor total o un receptor NSS. Porque Hay mucha vegetación. están diciendo que hay personas que están haciendo deslinde con drones. Pero, Mensura no aprueba un trabajo. No se puede. No, Precisamente para no. hacer pero ustedes no han escuchado eso, ¿no? La que Se ha están dicho, haciendo pero deslinde con. Son con mucha drones. gente que habla, que te inventa, dice las Exacto. cosas. Está el criterio. Pero lo primero es que la rodata de donde tú lo vas a bajar, la que te da el dron con la que te tiene el colector cuando tú vas a presentar al asunto de mensura. Ahora bien, por ejemplo, un dron sí te sirve como un punto de referencia del asunto del límite y una de las cosas más delicadas son donde están las ocupaciones y los invasores. Exacto. Que mucha gente tú no tienes acceso a esas áreas y tú quieres saber cuáles son los límites de tu parcela que está tiene la parte ocupada con la parte que está limpia. Tú pues, sí puedes hacer una estimación de ese trabajo después del asunto de los Eso puntos. es después bueno que tomarlo. quede claro. porque- Más Pero- el tema de informe. Eso te ayuda para el informe. Tú Correcto. mira, Mensura te observó el expediente, tú subes el dron y le dices, mira, ahí no hay edificio. Ustedes dicen que sí, que es un edificio, mira, ahí no hay nada. Es una buena observación. Te voy a hacer práctico, un caso que yo analicé. Sabes que mi mayor rubro es la titulación de tierra. Sí. Aquí yo hice un saneamiento colindando con el CODIA. Ese inmueble que está atrás del parqueo, ahí en el lado Oeste. oeste, Oeste. ese saneamiento lo hice yo.
¿Qué pasa? Mensura mi objeto y me dice, mira, hazme un mosaico de la manzana, porque es la zona colonial, Sí. para verificar qué yo hice. Subí mi dron, coloqué mi punto de control, no levanté la manzana, levanté la zona colonial completa. Te lo amanzané, te lo coloqué en un mosaico catastral y a través de esa información ellos aprobaron el expediente. Ah, claro, anexándole el informe Exacto. del reporte, o sea, el reporte que te da el programa que postprocesa las fotos. Correcto. O sea, que agiliza el proceso. Claro que pero sí. Incluso Mensura en sus nuevas resoluciones ha introducido el tema dron, el tema ortofoto, como un punto de apoyo. Bien, que ya está Exacto, un regulado. punto de apoyo. Ahora, en el futuro, Pedro aquí, Isiano y Carlos, Ruth, esperemos que Mensura amplíe un poquito más eso de que solo como información, como punto de apoyo, no. Yo tengo una precisión centimétrica aquí, Correcto. igual que un GNSS. En linderos abiertos, yo puedo hacer una subdivisión con un equipo e ir a replantearlo y va a dar 3 a 5 centímetros. O sea, la precisión que yo manejo aquí ya está de la acorde que cumple. con las especificaciones de Mensura. Ahora es un tema de regulación, un Correcto. tema de normas legales. Bien, Exacto. Siempre y cuando el dron sea módulo RTK. Correcto. Porque no vamos a subir un Mini 4, No. un L3 para hacer eso. Ahí no funciona. Tiene que ser. Porque incluso en titulación se está usando porque nosotros lo capacitamos a ellos por el tema de eso mismo. Y se está aplicando por esa parte. claro. O sea que Sí. también ustedes le dan soporte. Nosotros que le a capacitamos en titulación. titulación y a mensura. Para que Oh. puedan aplicar ahí viendo el tema de los drones y lo pueden ir aceptando poco a poco. Pero de momento sea de complemento con el tema tradicional. Mira, ese es un tema muy importante porque siempre se habló de un caso aquí de plan de titulación que se hizo, que se manejó por Google. Y cuando se hicieron los replanteos, ninguno de los puntos cayeron. La línea que hay en la calle. Exacto. Ninguna cayeron cayeron en eso. Entonces eso es muy importante y eso vamos al próximo tema que tenemos con Rubén, que es lo que es el asunto de los GPS y el sistema GNSS. Hablan un poco de eso, cuál es la diferencia. Y otra cosa muy importante, que mucha gente piensa el GPS con el GNSS, Sí. que mucha gente cree que es lo mismo y RTK. Explícanos bien el GPS, RTK y el GNSS. Bueno, tratando de resumir, ¿verdad? Ujú. Porque son temas bastante extensos. Cuando hablamos de GPS, hablamos de la constelación. de la constelación de satélites de Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces, cuando hablamos de GNSS, estamos hablando de dispositivos o receptores que tienen la capacidad de tomar diferentes constelaciones satelitales, como son la Beirut, como son La Gloria. las GLONASS, Galileo, que son de otras, que son europeas, que son chinas, que son Rusa rusas y la que- americana. y la americana. O sea, cuando hablamos para hacerlo, vamos a decir llano o más fácil, cuando hablamos de GPS, usted tiene acceso a satélites norteamericanos. Cuando hablamos de GNSS, su receptor tiene acceso a información satelital del mundo entero a través de las constelaciones que ya mencionamos. Esto garantiza mayor cobertura, mayor precisión y mayor rapidez en los trabajos que realizamos apalancados sobre estos instrumentos de trabajo. Y el RTK, Cuando hablamos de RTK, hablamos de que estamos tomando información en tiempo real de las coordenadas satelitales globales. miren, queremos poner eso claro, porque mucha gente tiene la confusión. Estoy trabajando en RTK, tengo un RTK, el RTK, y a veces se lo confunde con el GNSS. Y a veces estoy atrás con el GPS, también te lo confunde. El GNSS es este equipo que tenemos aquí enfrente, que es el que se conecta con el asunto de los satélites, que te va a dar el asunto de las mediciones. Para hacer eso, te coge todos los satélites que hay de la constelación y la medida GNSS, los GPS son el sistema americano, ¿correcto? Pero el RTK es lo que se llama Real Time Kinetics, que es la medición en tiempo real. Y eso es lo que te hace eso. O sea, fíjense que hay tres cosas que no confunden mucho a la gente. A veces que no saben, o por ignorancia y esas cosas. Pero son tres cosas totalmente diferentes. Esas
Quiero hacer una pregunta referente a eso. ¿Cuáles eran los errores más comunes que se utilizaban con estos equipos tradicionales? Que ustedes puedan decir, hay una diferencia con este equipo. O pueden responder cualquiera de los tres. Mira, el error más común que se veía anteriormente con tú hacías con las mediciones con teodolito, habían dos cosas principalmente. Para hacer las mediciones, tú tenías un punto reconocido y tú tenías que arrastrar ese punto, del punto conocido, y llevarlo hasta donde tú querías, donde tú ibas a elaborar tu trabajo. Después que tú conocías dónde tú vas a hacer el trabajo, tú tenías que esperar al otro día, levantarte temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, y tú esperar que el sol saliera para tú hacer el asunto de la medición del sol y hacer tu punto de referencia. Y tenías que hacer 3 medidas en un espacio de 5 minutos con doble deflexión. Y ahí tú tenías tu distancia, tú tenías tu rumbo y distancia que tú podías ya darle a tu medida. Y ahí era que ustedes veían lo que era tanto grado norte, este, o sur, oeste, o sureste, lo que sea. Pero era así que se medía anteriormente. Otra cosa, las mediciones de antes con relación a ahora son muy mínimas la diferencia. He encontrado muy mínima. ¿Qué había de diferencia, por ejemplo, anteriormente? Que los equipos no cerraban. Cuando tú dabas las mediciones que tú metías, la rumbo y distancia, y tú le dabas el close para el asunto del AutoCAD, nunca te cerraba. Hay una diferencia muy mínima, que a diferencia de los trabajos de ahora, sí te cierra. Sí, porque mira, abundando en ese tema, era algo, te lo resumo en pocas palabras. La pericia del agrimensor era clave en esos tiempos, como dice Pedro. Si el agrimensor no tenía el olfato catastral ni la pericia de ubicar un hito, de ubicar algo donde georreferenciación o algo donde ocupar ese punto y tener, como dice Pedro, el cierre, porque era doble deflexión. Doble deflexión significa que yo tengo que girar 180 y después 90 en el vertical. Y tenía que hacer la doble comprobación. Si yo no tenía esa pericia, se cometían muchos errores de cierre. Ahí viene el famoso método de John Ford. Fórzalo al cierre. Sí. Calcula un omitido que no cierra. Y ahí tú venías entonces a gabinete a calcular. Y ahí entra otro tema, porque también, así como estamos hablando de los errores de los equipos, también me gustaría que hablen de los errores legales. ¿Qué errores legales también producen estas cosas? Bueno, ¿qué error legal? Una manzana o un solar en la Rómulo Betancourt, que su plano diga que cerró con 200 metros y hubo algún error de cálculo, un cálculo omitido, un rumbo mal estacionado, que diga que son 200 metros y cuando tú vas y mides son 150. Yo tengo 50 metros, que somos tasadores aquí, en la Rómulo Betancourt, a $1,200 el metro, ya tú sabrás qué va a pasar. Sí. Mira, otra cosa era, por ejemplo, cuando tú venías anteriormente, y lo saben, que tú venías arrastrando para tú llegar a una X cantidad. Estamos hablando de que tú podías caminar kilómetros para tú llevar un punto conocido a un punto desconocido y tú momentarlo. Si tú venías con un error allá, ese error se va sumando. Correcto. Por eso que ustedes ven una manzana que te rueda. Si tú te pones en la computa de nuevo, tú ves muchas manzanas que no te coinciden. Sí, entonces se multiplicaba. Entonces, de la parte legal, como decía, con la parte legal, con la parte nueva, muchas veces. Ahora mismo, mira, casualmente tenía mañana una vista con el Tribunal de Santiago sobre una superposición donde el índice que se fue, ¿cómo te deciste? Lo superponieron, ¿no? Se superpusieron. Ellos lo que alegan ahora, la otra parte lo que alega ahora, es que no estaba cargado la cartografía. El agrimensor no hizo su debida diligencia del asunto de esa parcela que estaba delitada y se le subió arriba y estaba con la 1542 y ahora está con la 10805. Cuando se detecta ese problema, que se ve esa superposición, ahora mismo se están ventilando los tribunales el asunto de la eliminación de ese deslinde. Entonces, eso va a correr este tiempo. Sí, son
Entonces, es un problema porque ¿qué sucede? Que el del nuevo y moderno, como dice, hay que eliminarlo porque está superpuesto con uno anterior. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que dice casualmente la nueva normativa, la 10805, es que todos aquellos que fueron delindados con la 1542 deben lo que llaman la actualización de mensura, para que no suceda esos asuntos y llevar de lo antiguo para lo moderno. Ok. Sí. Sí, Pasa que en ese caso, en ese tiempo, sabes que se usaba la hoja amarilla. Tú estabas a las 5 de la mañana anotando números, esos datos no te daban una distancia mal, aunque te va a cerrar, y te va a forzar. Mira, hay un error, y el que tenga gabinete no entiende el plan. Pero Pedro, es un tema, porque también, así como uno habla de los agrimensores, me gustaría tocar y que ustedes también hablen del tema de las instituciones que todavía mantienen algunos equipos tradicionales y algunas herramientas que todavía no salen de ese esquema. ¿Ustedes conocen algunas instituciones que todavía están trabajando con algunos equipos tradicionales? Por muchas. Inclusive, Mensura mismo tiene todavía un R8, uno que tiene 15 años. Oye, yo tuve un caso muy interesante con Ay, esto de Mensura. Pedro. Y óyeme, la verdad que no fue fácil. Pero, o sea, como ustedes están siempre en el mercado y ustedes saben cómo se mueve esto, ¿qué tantas instituciones, qué por ciento todavía no se ha actualizado? Más o menos, dígame un número ahí. Bueno, yo no te puedo hablar de qué no se ha actualizado, yo te puedo hablar de las que se actualizaron. Ok, vamos a decir lo más bonito. ¿Cuáles instituciones están actualizadas? Por mi experiencia, debido a que yo soy distribuidor de una marca, ya hay varias instituciones que se han actualizado con GNSS de última generación, que son el Ministerio de Turismo, el Departamento de Seistour. Está al día. Sí, el Ministerio de Medio Ambiente está al día, muy al día. El INDRI está muy al día. El INDRI tiene una particularidad que tú sabes que el INDRI es que controla las expropiaciones alrededor de los embalses, de los contraembalses y de las presas. Y los canales, que es un tema delicado. Sí, delicado. Y el INDRI no hace mucho utilizaba GPS de mano para hacer expropiaciones. Wow. Eso te iba No a hace hacer mucho. Paréntesis. Y medio ambiente también. Sí, Que maneja todas las áreas protegidas del país, todo el tema de los cauces. Su georreferenciación era con GPS de mano. Pero yo soy testigo de que esas instituciones se han ido actualizando porque han adquirido equipos. ¿Pero medio ambiente está actualizado o no? Sí, claro. Lo que pasa es, Ruth, que Medio Ambiente tiene como 15 o 20 brigadas en la calle, o sea, y van adquiriendo los equipos de manera gradual, porque tú sabes que a nivel estatal, y no es un secreto, no quieren invertir en esta situación. No. Entonces hay que invertir, ¿sí o no? Claro. No, claro, hay que modernizar. No importa la marca, lo importante es que No se importa, actualice. que sea algo de última generación. Sí, porque ahorita vienen y dicen, no, porque Tchaikovsky, como vino el programa, o Carlos Troni, o Rubén, no. El tema es que tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología y que los procesos puedan salir con excelencia. No importa. Es que Que tengan el proceso con actualice. excelencia. Ejemplo, ponte tú en un lugar de una persona que le adjudican una propiedad con un GPS de mano. Mira, te voy a pagar 500,000 metros. Y lo hacen con un GPS de mano y dice esa persona que tiene derecho, Pedro, ¿verdad? Claro. A arbitrar eso y busca un agrimensor, un profesional que mide de la manera correcta con los instrumentos. No, tengo 650,000. O sea, tú me estás dejando 150,000 metros fuera por tu método arcaico de trabajar la georreferenciación, la mensura. Bien, eso es un tema muy importante. Y otra cosa, que también uno habla de los equipos, pero hay otro tema. Rubén iba a decir algo, pero... Sí, no, casualmente de eso que vamos a hablar. Ahí vamos de la mano. La parte tecnológica, Rubén. Háblame del asunto del modelado 3D, de los replanteos en realidad virtual. ¿Cómo tú puedes, se aprovecha ahora? ¿Quiénes son que los más lo usan? Este sistema ahora mismo de este tipo de trabajo. Realmente que tenía una idea, voy a responder tu pregunta, pero no quería dejar pasar de ver la tecnología no solamente catastralmente, sino la importancia en las obras civiles. Imagínate, por ejemplo, una institución como el INDRI, como la CAS, cualquier institución que tiene que ver con el tema agua.
que necesite ubicar un punto para la instalación de un tanque, por ejemplo, y que use una tecnología desfasada como un navegador de mano, que eran los instrumentos que tenían estas instituciones. Que se comenzó con eso. Que se inició con eso, pero ya aquí hemos expuesto los diferentes equipos. Pero faltan muchas instituciones todavía. Sí, Ustedes mencionaron como 3 o 4, pero son muchas. eso es así. Pero imagínate que una institución de esa toma la elevación de un punto con un navegador de mano, con una diferencia de 3, 5 metros con relación a la realidad. Al momento de que tú hacer un análisis, quizás del punto de recorrido del agua, de qué tanto, cuál sería el punto más bajo, el punto más alto. Exactamente, imagínate el error que puede arrastrar significativamente con el alcance que pueda tener una La cuesta. pendiente. Con la pendiente que pueda llevar el agua, con la tubería que pueda utilizar. Entonces, estos instrumentos de alta precisión de la que estamos hablando también tienen un impacto significativo en lo que es la construcción. Sí, porque es multidisciplinario. ¿Entiendes? Aquí Pero es multidisciplinario. estamos hablando de los equipos, pero vamos ahora también a hablar del tema de la capacitación, porque de nada nos sirve tener buenos equipos, buenas herramientas en los levantamientos catastrales y también en los equipos de trabajo si no hay una persona que por lo menos se está capacitando. Tenemos equipos buenos en las instituciones, pero ¿qué tanto se está invirtiendo en el personal? En los chicos que salen a la calle a medir. Háblenme de ese tema que me preocupa también. Bueno, Troni tiene una Mira, escuela. a nivel nacional, hemos capacitado 35 empresas del gobierno. 35 del gobierno en temas de capacitación. Indotel, Mitul, Pro Dominicana, Mirex, Etcétera, etcétera. etcétera, entre otras. Entre otras empresas, porque son varias. Muchas. Y ya vamos por 200 a nivel privado. Ok, entonces vamos de la mano. Eso es. Y cuando alguien vende un equipo, por ejemplo, pongo el caso de Tchaikovsky, me imagino que también le dan una pequeña capacitación o entrenamiento. Es así, cuando se vende un equipo se le da un training VIP, porque ¿qué pasa? Este equipo cualquiera son software similares, pero su funcionamiento no es el mismo. O sea, tú dices, bueno, esto en Android, esto es lo mismo, pero sí, pero aquí hay una interfaz diferente al que tú utilizas. Entonces, por eso hay que capacitar cualquier persona que obtenga un GNSS, que obtenga un dron, que obtenga un nivel óptico, un nivel digital, un nivel láser, tiene que capacitarse en el uso de ese instrumento, porque es el criterio. Esas son herramientas. Somos nosotros que tenemos el criterio de cómo Exacto. utilizar. Con nosotros. Mira, una cosa importante en ese sentido es Observación. que de la parte de la tecnología en las profesiones, la agrimensura es actualmente una de las que más va a salvaguardar y la que más se está modernizando. Fíjense en cómo ha cambiado en los últimos 20 años, y para no decirte los 10, cómo se comenzó hace 20 años y cómo se está comenzando ahora. Es tanto, Pedro, que este es el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Pero yo me voy a atrever a decir que los agrimensores, hoy por hoy, son los profesionales que más demandan de capacitación tecnológica en su oficio. Porque el agrimensor hoy en día tiene que tener conocimiento desde geodesia, desde cartografía, desde georreferenciación, GNSS, como hubiéramos hablado, de drones y un sinnúmero de áreas que lo hacen transversar a las otras. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te resumo con esto? Hoy en día, tú tomas 10 agrimensores y tomas 10 ingenieros y la capacitación tecnológica que estén actualizados, ¿verdad? De una empresa, y la capacitación tecnológica de los agrimensores supera tanto a los arquitectos como a los ingenieros. ¿Por qué? Por mi experiencia te digo que es muy difícil que un ingeniero te hable de que usa la realidad aumentada en cualquier ejecución de una obra. Pero un agrimensor que está al día con equipos como los que distribuye Chai, te puede hablar del uso de una realidad aumentada, ¿verdad? Y hasta de una realidad mixta en su ejercicio profesional. Yo soy un usuario de estos equipos y yo te puedo decir que yo he ido a replanteo con el plano que se va a replantear
y lo he visualizado todo donde queda ubicado todos los elementos del terreno desde el dispositivo colector de datos. Desde la pantalla de mi dispositivo he podido proyectar todo en realidad virtual, en realidad aumentada, lo que es el plano. Y el ingeniero que me ha contratado se queda sorprendido porque desde ese punto ya él ve dónde están las columnas, dónde van las cimentaciones, si realmente estamos replanteando donde el plano Si te cuadra. donde el plano lo decía desde el inicio. Bueno, casualmente hablando de eso, ya hablamos del asunto de los equipos, pero hay otro asunto que son los hardware, los software, que son, por ejemplo, el trabajo de GIS. Ahora mismo he visto tanta infinidad de trabajo de GIS, de QGIS y estas cosas, que para mí el GIS actualmente es algo multipropósito, como te ya le había dicho, que se hace tantas cosas que la gente se queda hasta sorprendido. Claro. Mira, a ver, porfa, háblate un poquito de eso, ya que tuvimos, inclusive, el fin de semana pasado, tuvimos en un congreso en Santiago, donde más se conversó, lo más se habló, y los expositores, fue la presentación de los diferentes software actualizados que están usando a nivel mundial y están usando actualmente en la República Dominicana. Y una de las cosas más importantes fue el asunto del GIS que está usando, especialmente también en la parte de la agrimensura. Háblate un poco de eso, por favor. Es así, los GIS, mejor conocidos, ¿verdad? O desglosando, los sistemas de información geográfico son una herramienta vital para, no solo para la agrimensura, sino para prácticamente todas las áreas del saber y de la cotidianidad. Pero para no abundar en teoría, lo mismo que te estaba explicando anteriormente, si tú le hablas a un ingeniero civil, vamos a decir, en su día a día, no te sabría hablar, y yo soy ingeniero civil, no te sabría hablar de qué es ni cómo utilizarlo. Ahora yo te voy a plantear, no teoría, sino un caso específico de un uso de GIS que yo implementé. Exacto. En una empresa donde yo estuve elaborando, yo desarrollé una plataforma de sistema de información geográfico para darle seguimiento al movimiento de tierra. ¿Qué permiten los GIS y qué permitía ese GIS en ese momento? Primero, recolectar información de campo del movimiento de tierra. Esa empresa tenía unos 5 proyectos en una zona en específica del país. Y con la plataforma que diseñamos, tenían la facilidad de que en los 5 proyectos, de manera simultánea, cada camión que llegaba se hacía una ficha que tenía la ubicación del proyecto. Una base de datos Tenía la ubicación, la imagen de cada camión, la placa de cada camión, que siempre es un tema, lo que trabajamos movimiento de tierra sabemos. Tenía el volumen de cada camión, el operador y el listero de cada camión. ¿Qué provocaba eso? Como dice la colega, que diario se tenía primero una base de datos de toda ¿Del volumen? De toda material. el material, del tipo de material, de la ubicación del material, de quién lo recibió, de quién cambió. Exactamente, y la volumetría que se trabajó. O sea, cuando cerraba el día a las 5 de la tarde, nosotros teníamos un dashboard que en tiempo real cada vez que se tomaba un dato, se actualizaba toda la volumetría del proyecto en esa zona del país. Entonces, y todo eso se puede aplicar en las diferentes áreas también. Pues eso es. Muy Todo bueno. eso es bajo lo que fue un sistema de información geográfica. Eso se le compartía a la gerencia a través de un link y ellos te podían decir en cualquier momento, mira, en tal proyecto, tal día, fue tanta la volumetría. En el caso nuestro, como manejábamos también la parte topográfica, ¿qué impacto tuvo eso? Que cuando hicimos el primer cierre de mes en comparar la volumetría por movimiento de tierra, ¿verdad? Por lo que es producción, por lo que son los camiones, con la volumetría por topografía, el cierre estaba bajo los límites, vamos a decir, ¿verdad? Bajo los errores adecuados, que es lo que toda compañía de movimiento de tierra, de diseño vial, busca en su ejecución. Ahí es que está el dinero. Ahí es donde está la mayoría pérdida de dinero Sí. en los proyectos de infraestructura y movimiento de tierra. Sí, un tema Fíjate, importante. la primera vez que yo vi el asunto del GIS fue hace aproximadamente como unos 12 años. En
una maestría que estuve realizando en la Universidad de Jaén de España. Y cuando lo vi, yo me quedé inclusive sorprendido. Y dije, yo no sé por qué no se podía traer aquí al país. Le hicimos una propuesta a un ayuntamiento del interior para que tengan esa tecnología. Y yo le planteaba, fíjense, en los pueblos, todavía hoy día en la República Dominicana, precisamente, manejan los que son los ayuntamientos, son casi propietarios de todos los inmuebles que están en el casco central de todos los pueblos. Saben, bueno, el solar número tal, de la manzana tal, ese es del ayuntamiento, pero no sabe dónde está ubicado físicamente y no puede verlo en una pantalla que no puede verlo. Le hicimos una propuesta que hiciéramos una ortofoto a esa ciudad y le hiciéramos un levantamiento de cada propiedad que sea propiedad del ayuntamiento, que ellos sepan dónde está. Pero yo te propuse más. Vamos allá a ver quién la tiene ocupada. Vamos a hacer el contrato que tú tienes, sácale la cédula al propietario o al ocupante. Ya tú puedes saber ahí también todo eso con dashboard, todo eso con carpeta que tú vas metiendo al GIS. Tú le vas metiendo y tú podías tener el inventario de la casa, o en el caso del interior de la DINAPA. Tú podías tener, manejar también la telefónica, que fulano de tal que vivía ahí, que el número lo tiene. También tú podías tener, como tenía más, era la casa, era INAPA o las EDES. Y las EDES. Las EDES. Que también el número de contador, que tú podías verlo y esas cosas. Una infinidad de datos que tú puedes manejarlo con GIS y tú lo vas manejando eso por etapa. Y tú nomás tienes que darle, dame el título, dame quién vive ahí, cuántos metros tiene, desde cuándo, dame tu contrato, quiénes están al día, hasta el inventario, tú puedes manejar de la cosa del dinero, cómo tú lo vas manejando. Tengo dos preguntas. ¿Cuándo estos equipos, los GNSS, y vamos a decir, cuándo un dron, los GPS, ¿cuándo estos equipos pueden presentar limitaciones? Que uno diga, lo puedo usar para esto, pero ya tengo que auxiliarme a otro. ¿Cuándo presentan esas limitaciones? Obviamente el resto de las GNSS, tú vas a tener limitantes cuando no hay señal. Porque eso trabaja a través de coordenadas. Entonces tú dices, oye, el clima te puede complicar. Sí. Exacto. Bajo techo. Los follajes grandes. Edificios. Y en fines de trabajo, vamos a irnos un poquito más lejos. Yo compro mi equipo con un objetivo, porque es un objetivo que yo lo hago. Pero ¿qué pasa? Que ya Droni me está ofreciendo otro servicio mayor. Entonces, ¿qué limitaciones y hasta dónde llega cada uno? Porque uno tiene que equiparse, Rubén. Es así. Entonces, yo digo, ok, me funciona para este trabajo, pero tú llegaste aquí, tengo que tener limitaciones, ahora tengo que auxiliarme a otro. Déjame decirle algo ahí, Dronis. Mira, yo tengo un criterio con relación a eso que tú planteas. Tú debes de comprar los equipos que tu cartera de clientes requiera. Ahora, puede ser que de manera esporádica tú dices, bueno, solo necesito un GNSS. Exacto. Yo con el GNSS voy y levanto, hago mi trabajo catastral, hago mi trabajo de topografía de la construcción, o sea, puedo replantearte una excavación, puedo marcarte... Exacto, puedo darte unos niveles, te puedo dar, hacer una curva de nivel, pero hay un cliente que me exige, mira, yo necesito una ortofoto, mira, yo necesito un modelado 3D. Ya tú llegaste hasta ahí. Exacto. ¿Qué tú vas a hacer? Pues te repito, tu cartera de clientes. Si tú no tienes la capacidad económica para comprar un don de $10,000, como ese que tú ves ahí, porque ese no te va a servir para eso, ese que está ahí no. ¿Tú qué debes de hacer? Contacta a un colega. Claro, no cojan Contacta a un colega, subcontrata. Ahora, cuando tú veas que ya tu volumen de trabajo ya económicamente te exige tener uno y que tú
puedas tenerlo, tu volumen de trabajo, tú lo compras, pero tú puedes empezar de manera sencilla. Te digo sencillo en relación a que tú Sí, la cartelera de clientes. Exacto. Eso siempre digo eso. No di que el que tiene el mejor equipo no es el que mejor mide o el que mejor En ese hace el trabajo. aspecto, yo ¿Entiendes? siempre manejo el tema del cliente. Ok, te van a pedir un dron. Mira, tú primero tienes que evaluar si ese cliente en verdad va a requerir un ortofoto. Porque a veces no, a veces porque vienen a un colega o vienen o ese cliente vio a la competencia que está aplicando lo mismo y lo quiere aplicar, pero no le conviene. Entonces, no, déjame quedarme con el método tradicional. Ahí tú no te vas a meter en el dron porque ajá. Y ahí entra el tema de nosotros. Ahí viene lo Uno tradicional. Como agrimensor, yo te recomiendo siempre a la hora de meterte en un dron es que tenga primero el contrato ya firmado. Que ya te tenga un trabajo asegurado. No te aventuras tú que eres el dron para después tú Exacto, comprar Tú no vas a nada una con inversión para después el trabajo. Exacto. Mira, de eso te voy a decir dos casos específicos. Que tuvimos la experiencia con eso. Tuvimos uno en Santiago y tuvimos otro en San Isidro. En el Santiago utilizamos un dron multispectral que tenían los infrarrojos. Sí. Sí, claro. En ese había una persona que quería venderle una porción. Estaba al lado de un río. ¿Qué sucede? Que había una infiltración de agua de ese río que alimentaba y había unas lagunas. Pero como estaba el follaje tan grande, no era perceptible a simple vista. Y yo le decía, aquí hay muchos humedales, aquí hay algo que no me está conveniendo. Usamos ese dron y efectivamente le decía dónde estaba el agua y cuál era el área útil que él podía hacer de esa cantidad de tierra, que se la estaba vendiendo toda, y cuál se inundaba. Y ahí le pudimos, óyeme, tú vas a usar de 100% de la tierra, tú vas a poder ser un 30% útil. ¿Te conviene hacer negocio? Entonces, otro caso que tuvimos en San Isidro fue una cantidad de unos 200 y pico mil metros. Había un follaje grandísimo en el asunto. Estaba llano, muy bonito, el terreno muy bonito, apto para una tierra, una roca con una caliza muy buena. Ya tenemos la parte del cimiento muy asegurada. Pero por el medio parece que había unas minas que extrayeron materiales de una caliza muy buena ahí y no se veía. Cuando le hicimos la capa, cuando sacamos ese hoyo y le dimos al cliente, ahí hay un hoyo que para tú rellenar eso, te va todos los cuartos del mundo. A mí me Todos los suele- cuartos del mundo. Sí. Entonces, No. ¿te conviene a ti ese terreno o tú te metes para otro? Porque tú no vas a poder rellenarlo con lo que cuesta este asunto. O tú vas a tener que rebajarlo todo y ir rellenando, pero va a quedar por abajo de la tierra, de nivel de terreno. Entonces hay que saber lo que es el uso de los drones, para cuáles, Exacto. qué tipo de drone usar, para qué tipo de trabajo. Ya hay drones para revisar los paneles solares, Sí. para decir cuáles son tan buenos. Yo he visto ya drones que hay, he visto unos software que hay, que te dice cuál panel solar tiene deficiencia. Sí. El 4E Thermal, el 4 Matrix Thermal. 4 Thermal es para ese tipo de trabajo. Y vi unos drones los otros días lavando Lavando ventanas. Lavando los ventanas. lavando ventanas, que aquí lo hay ya. Nosotros lo hacemos. Ya aquí lo hay. Nosotros lo hacemos. Nosotros vendemos el Y servicio. lavando los paneles. Exacto. Sí, nosotros O sea, vendemos el servicio. y ya hasta para fines de emergencia, de caso de Exacto. emergencia. Sí, de emergencia servicio. Ru, pero esos clientes, vuelvo y te repito, son de Pedro. Es lo que digo, porque- Pedro es grande liga, entonces tú no puedes comprarte un dron termal para eso. Pedro pasó de mostrador a invitado con esa experiencia que tiene unos clientes poderosos. Yo no lo quería decir, porque tiene unos clientes poderosos. Dice Pedro, déjame no seguir hablando para que no. Para no delatar. No, Pero quiero también preguntarle. Primero me gustaría que alguien defina qué es una estación total. Y luego me digan por qué, hablando de todas estas tecnologías, por qué aún a la fecha no se ha podido sustituir o sacar del mercado por completo. Se lo han preguntado bastante. Usted que la utiliza tanto en la construcción. Bueno, cuando hablamos de estación total, hablamos de un instrumento, ¿verdad? De un instrumento de medición óptica. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita internet y para hacer la medición. Sí necesita batería, lo único electricidad para poder hacer la medición. Pero para resumir, ¿verdad? ¿Por qué todavía
A la a fecha. la fecha, no hemos reemplazado la estación total, no hemos reemplazado el nivel. Lo que hacemos es que sumamos una cartelera de equipo y de tecnología a nuestro trabajo. Y lo voy a hacer con un caso real, con un caso práctico, que quizás sea más ilustrativo que teorizar con una cosa, que una cosa y la otra. Yo tengo un cliente, no quizás como el colega, ¿verdad? Poderoso. Pero teníamos unos 50,000 metros cuadrados que levantar. Inicialmente el proyecto era una actualización y después hacer una subdivisión de los solares. ¿Qué pasa? Donde se encuentra el proyecto, el escenario, es un terreno accidentado dentro de montañas con una vegetación bastante frondosa. O sea, la primera condición, vamos a decir, la primera condición del terreno. Y lo segundo era que el título no estaba actualizado, sino que lo que tenía era rumbo y distancia. Entonces, ¿qué pasó en ese escenario? Necesitábamos primero actualizar y luego hacer el diseño de las vías y subdividir las calles, subdividir los solares. Entonces, lo primero fue que para actualizar la mensura, los drones todavía no permiten, mensura no permite que tú utilices un dron para Ahí volvemos con el tema. para hacer el proceso de mensura, ¿verdad? Entonces, en ese caso específicamente tuvimos que utilizar la estación total para realizar el levantamiento completo del inmueble. Pero para llegar ahí, ¿qué pasa? El plano catastral no tenía ningún hito, no estaba referenciado y no tenía ningún hito De referencia. de referencia para Reconocible. vincular. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía una calle, no tenía un parque, no tenía otra parcela alrededor que uno pudiera hacer el arrastre o el ortomosaico. Entonces, ¿qué era el único elemento que sí tenía? Cauces de río que entraban a la propiedad y que salían. Entonces, con la tecnología GNSS, por el tema de la vegetación y la topografía accidentada, no se podía hacer el levantamiento de toda la propiedad ni de los ríos. ¿Por qué? Porque no teníamos la señal en los puntos bajos. Entonces, inicialmente descartamos el GNSS. Ahí Y- entra el tema. Exacto. ¿Y qué nos queda? La estación y los drones. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos un levantamiento con dron, con tecnología LiDAR, que permite penetrar a la vegetación y llegar a la superficie final. Cuando hicimos el levantamiento con LiDAR, entonces quedaron al descubierto todos los cauces y todos los ríos que penetraban la propiedad. Y eso nos permitió orientar, ¿verdad? Lo que es el plano catastral original. Y a partir de esa orientación y georreferenciación, entonces ya sí que teníamos un dato georreferenciado que pudimos llevar a campo. ¿Con qué? Con la estación total. Usamos GNSS, claro. ¿Para qué? Para orientar el vuelo, para tener buena presencia, exacto, georreferenciar O el sea, vuelo. que es indispensable. Y luego para poner los puntos de control que nos permitió recorrerlo con la estación total completa. Ahí tienen un caso, ¿verdad? Sí. Donde se usó tecnología drone, donde se usó GNSS y se usó estación total para un caso de mensura y para un caso de mensura generalmente. O sea que en algunos casos es indispensable utilizar esa herramienta. Es que son Sí, complementos. Por eso Son hablamos que complementos. ninguna Te queda voy a- obsoleta, Dos cosas sino te que voy se a... complementa. te Es que no es un reemplazo. No, y Esto no es un reemplazo de la No. estación total. dos cosas que te voy a completar con eso. Primero, el asunto de la estación total, con eso que estaba mencionando Rubén, los mayores errores, si no se hubiese hecho así, se cometen en ese asunto. Porque lo que te dice el propietario, yo creo que ese es mi terreno. Dale ahí. Esos son tú los vi- límites. Entonces tú vienes, tu rumbo de distancia, bueno, tanto al norte, este asunto. Ah, bueno, mira, este es el replanteo. Pero tú confirmaste la parcela si era esa. Ese es el primer error por ese asunto. Por eso es el asunto de la importancia de la tecnología. Y segundo, el asunto de la estación total. Tú no puedes, un edificio que esté en construcción, tú no puedes ir con un GSS, mira aquí que va la columna. Porque tú no vas a subir a un X cantidad de pisos, la N cantidad de pisos para decir la columna dónde va. Y esa columna está bien nivelada y desarrollada. Entonces tú coges un punto conocido que lo monumenta frente a un solar donde tú vayas a hacer un levantamiento o para
para que esté más cómodo, para que ustedes vean, esos hoyos de las excavaciones que hacen para los parqueos soterrados, Sí. para calcular los niveles, tú no puedes, a veces que hay esos hoyos que son tan profundos, que a veces que los GPS no pueden entrar ahí abajo, Esas porque el excavaciones. asunto de los satélites que no te entran en ese hoyo a veces. Sí, porque la Entonces, profundidad tú es... tienes obligatoriamente que poner con una estación total, porque si te vienes con una medición, con un medidor, con una estadia, ahí la estadia no te va a dar tampoco por la profundidad. Tiene que ser obligatoriamente con la estación total que te va a hacer la medición. Ya tú saliste de ese hoyo y tú vas levantando tu edificio. ¿Cómo tú vas a ver si esa columna, si esa viga están a nivel o si están desplomadas y eso? Bueno, vamos a poner con una plomada. Y que la que tú verticalidad con una plomada. Pero es con Y un limitación error. total, que tú tienes que ir haciéndolo y tú vas a llegar hasta la N cantidad de pisos, tú vas haciendo tus revisiones. Otra cosa, para nivelar la losa, para cuando tú vayas a vaciar, también que tú vayas poniendo con tu estación total, que tú lo pongas en un punto y tú vayas haciendo con tu estadia, vayas midiendo punto por punto, plancha por plancha, a ver si esa está por arriba o está por debajo, para que no haya una diferencia en las losas después que tú estés vaciado. O sea, la estación total nunca se va a dejar. Pero hay una observación que me gustaría que ustedes toquen también. Hay diferentes tipos de estación total. Entonces, la estación de antes y la de ahora, también vemos que siguen siendo estación total, pero hay algunas que han evolucionado bastante. Así que háblenos de Estación esta, total robótica. Tenemos robótica. Ay, porque la gente cree que estación total es todo análogo. Tenemos No. estaciones total con Android, con una pantalla de una tablet, como si fuera, con cámara. Sí. Es que tenemos, yo Sí. haciendo un corte en Instagram, ¿verdad? En una red social, estoy siguiendo algunos influencers de topografía fuera del país y tú no ves otra cosa que no sea una tablet y una estación robótica para todo. Para Sí. todo, para O todo. sea, prácticamente estación como la que tenemos, como la que se usan, podemos decir en un 90% en este país, no son tan obsoletas en los países Exacto. sí, desarrollados. está correcto. O sea, donde quiera la estación usted la para y no la vuelve a mover, No la vuelve a mover. sino que usted mueve el mini prisma y el De un Prisma 360. exacto, Ujú. un prisma 360 y el colector de datos con su No, plano ahí montado mismo. Correcto. y ahí mismo hace su corrección de todo. Pone tu estación total robótica en un punto conocido, de ahí tú no la mueves y tú eres que te vas moviendo y Exactamente. vas Sí. colectando los datos. Porque hay un tema económico ahí, perdón. Por eso dijimos Hay un desde el tema inicio económico. que el impacto de la tecnología viene desde la propia brigada topográfica, que antes eran Ujú. mínimo 4 o 5 personas para hacer cualquier proceso. O sea, ya prácticamente una sola persona. O sea, ningún video yo he visto que andan con un ayudante No. poniendo un clavo ni nada para replanteo. Rubén, Ni es uno aquí, otro verdad. allá, ni walkie-talkie para que tengamos. Y que ando con mi conciencia. brigada, ando No. con mi brigada y Anda viene prácticamente un solo. una sola persona Sí, con su sí. estación, con su equipo y hace los replanteos. Mira, y no tanto eso también, que no se ha hablado de los escáneres. Ese es otro tema. Sí, es un Ese es otro es mundo. otro mundo. Un mundo El slang, ese es otro mundo. Bueno, ya estamos casi terminando. Para agregar otra cosa que es mito y realidad, podemos ver esto. ¿Y cómo ustedes ven los asuntos del futuro del catastro en la República Dominicana? Mitos y realidades. Mitos y realidades, bueno, Pedro. y Ruth. Vamos con este mito. Yo voy a lanzar el mito. Ustedes, Realidades. Lánzalo. lo voy a Vamos a lanzar. ponerlo dinámico. Mitos. ¿Se mide un terreno con un dron? ¿Sí o no? Claro, se mide un terreno Después- con un dron. después- Tú puedes medir un terreno con tu dron. Haciendo O sea, fotometría. ¿realidad o mito? Es una realidad. Completamente. Sí. Completa, yo entiendo que es una realidad media. ¿Cómo así? Claro. Tú puedes medir un terreno con una vegetación densa y saber dónde está un lindero. No, No. No, No sé lo más fuerte, Rubén. tiene que estar. no se puede. ¿Es un, Tiene que mito, estar limpio. ¿Es un mito o una realidad? Como dice Chai, Es una realidad media. es una realidad y un mito a media. Sí. Porque para tú hacer la medición de un solar o de un previo completamente auxiliado de un dron,
No, tú tienes que tener todos los límites bien definidos Bien y descubiertos. Y que se vea. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a la Está finca, limpio. usted va a la finca de Pedro allá, y si está todo el lindero, como es usual en este país, lleno de árboles, De Javilla de 12 de metros. mate, exactamente, Rubén, donde usted no... No, pero te voy a dar un dato. dámele con el mito y la Te voy realidad. te voy a dar un dato. Nosotros Fue rápido. medimos un resort con líder. Con Lidar. Con líder tú puedes medir tu terreno sin problema. Rubén, O dale sea, otro mito, funciona. otra El realidad. tema es que tú tengas la tecnología. Correcto. También. O sea, es el tema. Es un tema de- Es la tecnología que tú tengas, pero tú lo puedes medir si teniendo la tecnología. Mitos o realidades. Otro mito que tenemos. Otra realidad. Bueno, dale drones, yo pensé en uno. Bien incómodo. Que se llama la bola Se caliente. puede delindar con un dron. Ya creo que... Ya, yo, hablamos esa- un poco de eso. Está muy No, no se fácil. puede. No, es un mito. Es un mito, no, eso no se puede. ¿Se puede sustituir la estación total? ¿Mitos o realidad? No se puede. No. Mito. No, Ahí es dependiendo del trabajo. dependiendo El del tipo de trabajo. trabajo. No todos los trabajos son iguales. ¿Mitos o realidad? Todas las instituciones están al día. Con la tecnología, claro. No, es un mito. No. Un momento, eso. No, eso no es real. Es una... Señores, Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Estamos llegando al cierre. Vamos a darle las gracias a los panelistas por habernos aceptado la invitación a este espacio. Recordar a todos los colegiados que el 17 de julio, o sea, el próximo viernes, El próximo viernes. tenemos el asunto de las elecciones para los CDN y el 5 de agosto para el asunto de los presidencias y todos los equipos, ¿no? Exacto. Para que estén presentes, nos den apoyo en ese sentido. O sea, los colegiados, todos deben de ir a votar, que es un deber, como un deber de la presidencia, así un deber de ustedes como Exacto. colegiados que nos apoyen. Un llamado para Señores, que muchas gracias participen. por haberlo compartido con ustedes, haber venido, y además estamos aquí en Solen, en una casa también, ustedes tienen en Casa de Mar, en Codia, la apoyan en ese sentido y no está de más darle las gracias nuevamente. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.